Bienvenidos a toda la gente oyente del mundo a la primera edición de nuestro podcast que se llama Curiosidades sobre la Educación. El día de hoy tenemos una charla fascinante sobre el conductismo y su desafío en la educación actual, la cual es una corriente fundamental en la psicología y como tal en la educación. Para este episodio nos acompañan cuatro personas muy importantes. En primer lugar tenemos a Carolina, Kiara, Vanessa y a quien les habla, que es Cristóbal, quienes nos vamos a empezar a desmenuzar este tema de una manera muy clara y entretenida. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están? Hola, hola, feliz de estar aquí con ustedes en esta tarde para hablar de un maravilloso tema que tiene que ver con la educación. Hola a todos, un gusto estar aquí. Creo que este tema es esencial para entender cómo aprendemos y cómo los docentes pueden aplicar estas ideas en el aula. Así es, Carolina. El conductismo ha dado forma a muchos métodos de enseñanza, pero también ha recibido críticas en los últimos años. Y sabemos todos que Chile es un país altamente conductista, así que tendremos mucho para poder discutir el día de hoy. Exacto. Aunque es una teoría del siglo pasado, muchas de las ideas de esta teoría siguen vigentes, sobre todo en la manera en que nosotros los docentes vamos gestionando el comportamiento de nuestros estudiantes en el aula. Antes que empecemos a criticar si es que el conductismo es algo bueno o algo malo, debemos empezar por lo básico. El conductismo, que fue propuesto por George Watson a inicios del siglo XX, tiene su idea principal, que es que el comportamiento humano puede ir siendo modificado a través de estímulos, respuestas y refuerzos. Caro, ¿cómo funciona el conductismo en el contexto educativo? Claro, Cristóbal, en la educación, el conductismo se traduce en técnicas como el refuerzo positivo y también el negativo. Por ejemplo, los docentes pueden premiar a los estudiantes cuando tienen un buen comportamiento o cuando responden correctamente a preguntas o con sus actitudes. Esto les motiva a repetir esa conducta. Del mismo modo, se puede usar el refuerzo negativo para desalentar comportamientos no deseados. Exacto. Por eso se utilizan sistemas como los puntos de las recompensas dentro del aula. Pero también tenemos que tener en consideración que el conductismo tiene demasiadas desventajas. ¿Qué opinas tú, Vanessa? Sí, Kiara, tienes toda la razón. Una de las principales críticas para esta teoría es que muchas veces nuestros estudiantes pueden volverse dependientes de estos premios externos que nosotros le ofrecemos. Por ejemplo, si solo ellos están estudiando para obtener un premio, es posible que no desarrollen una motivación intrínseca, algo que les mueva de manera natural para estudiar. En lugar de aprender por el mero gusto, ellos van a aprender solamente para poder conseguir esa recompensa. Eso es algo muy cierto y es una de las razones por las cuales hoy en día se prefieren enfoques principalmente como el constructivismo, ya que va a promover un aprendizaje mucho más activo y autónomo por parte de los estudiantes. Sin embargo, no podemos negar que el conductismo también tiene sus ventajas, como su capacidad para establecer objetivos claros y evaluar el rendimiento de manera más objetiva. Totalmente. Y además, el conductismo ha sido muy útil en áreas como el manejo del comportamiento dentro de la sala de clases. Los sistemas de recompensa y consecuencias nos permiten que los docentes gestionemos de manera más eficaz la interacción con los estudiantes dentro de la sala de clases. Aunque como bien todos están mencionando en este momento, no todo es perfecto dentro del conductismo, a pesar de que tenemos ventajas, que podemos utilizarla para tener objetivos claros y metas a alcanzar al estudiante, y le damos rutinas para poder completar y hacer una tarea mucho más óptima. ¿Crees, Cristóbal, que en Chile el sistema educativo ha usado bastante el conductismo, no? Así es, Kiara. El conductismo ha sido una corriente predominante en la educación chilena, especialmente en los contextos más tradicionales o como cuando se busca mejorar los rendimientos con una prueba estandarizada, como lo es el CIMSE o la prueba de transición universitaria.
Sin embargo, su enfoque en la repetición y en la memorización ha limitado el desarrollo de las habilidades más profundas, como lo es el pensamiento crítico y la creatividad en nuestros estudiantes. Sí, Cris, ese es uno de los problemas del conductismo, que solamente se enfoca en lo que estamos observando y en lo que podemos medir, pero deja totalmente de lado aspectos que son con respecto al proceso cognitivo y emocionales de nuestros estudiantes, que, vale destacar, son fundamentales para un aprendizaje integral. Pero creo que no todo es negativo, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes. Pero el conductismo sigue siendo útil en muchas áreas, como en la psicoterapia conductual o en técnicas de condicionamiento que ayudan a las personas a cambiar conductas no deseadas. También se sigue utilizando en neuropsicología y en programas de intervención dentro de la salud pública en Chile. Correcto, Caro. Además, en el aula todavía podemos seguir aplicando algunos principios conductistas, como lo es el refuerzo positivo, pero estos deben venir acompañados sí o sí de una forma equilibrada, como con otras metodologías. De hecho, en nuestro sistema educacional actual ya se están incorporando enfoques más centrados en los estudiantes, como lo es el aprendizaje basado en proyectos o la gamificación. Exacto, Cristóbal. Como tú mencionas, la educación actual en nuestro país ya se está diversificando, a abrir la mirada a nuevos horizontes como son los aprendizajes basados en proyecto y la gamificación. Pero entonces, ¿por qué estamos hablando hoy día sobre este tema? Parece que el conductismo todavía no pasa de moda y fue y sigue siendo una herramienta valiosa en ciertos aspectos que vamos a tener los docentes dentro de la educación, como por ejemplo, que es un aprendizaje objetivo y medible, enfoque a una conducta observable y usa un refuerzo positivo que hoy en día no siempre es algo material, sino que son frases que motivan a nuestros estudiantes a sentirse mucho mejor con su aprendizaje. Pero a pesar de que tenga tan valiosas herramientas y tantos beneficios, en ciertos aspectos no podemos dejar de lado que este tipo de aprendizaje no es el único que debemos utilizar en nuestras aulas, debido a que la realidad de nuestros estudiantes hay una diversidad enorme a la cual hay que llegar para poder generar aprendizajes significativos. Exacto, Kiara, opino lo mismo. Creo que el desafío acá, lo que nos entrega en este podcast, es poder encontrar un balance entre el conductismo y otras teorías que promuevan una educación más integral, que podamos personalizarla para nuestros estudiantes. Y creo que eso es lo importante, eso es lo que nosotros como docentes tenemos que aprender a recoger, que es mantener este balance y este equilibrio en la metodología que utilizamos con nuestros estudiantes. Estoy de acuerdo. Al final, lo más importante es que el enfoque que elijamos permita que nuestros estudiantes desarrollen sus habilidades académicas, como también sus capacidades emocionales y sociales. Muy buenas conclusiones han podido llegar todas. Entonces podemos ir cerrando que como hoy hemos explorado el conductismo en la educación y sus ventajas y sus desventajas en este contexto de la educación chilena, podemos rescatar que así ha sido una teoría muy influyente y que está claro en el mundo de la educación actual, pero sí o sí se requiere de una combinación de enfoques para poder atender la diversidad y necesidades de los estudiantes. Las agradezco por estar presente el día de hoy. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Kiara y Carolina. Y a todos nuestros oyentes, no olviden seguirnos para más episodios y hasta la próxima. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido mucho con la temática del día de hoy. Hasta luego. Solo queremos dejarle una maravillosa frase para que ustedes puedan pensar en sus casas. Debemos recordar que la educación actual tenemos que centrarnos en que cada persona es única. Por ende, tenemos que buscar una educación diversificada que llegue a cada uno de nuestros estudiantes para poder generar aprendizaje significativo en cada uno de ellos. Y como mencionamos, el conductismo tiene cosas buenas como cosas malas. Por eso debemos buscar una diversificación de enfoques y metodologías para poder llegar a todos los estudiantes de nuestro país. Muchas gracias. Y sumándome las palabras que decía Cristóbal, las agradecemos por estar el día de hoy escuchándonos y los dejamos invitados a la próxima vez nos puedan escuchar con más curiosidades sobre la educación de nuestro país.